Heme aquí con Isaac Hernández. Isaac, muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. ¿Por qué te pusieron el nombre de Isaac? Uf, está dura la pregunta porque tiene una historia muy significativa en mi familia. Somos 11 hermanos, soy el séptimo y mis papás tuvieron una situación muy triste con mi hermano, el sexto. Se llama Natanael y falleció cuando tenía 6 meses. Y cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le sugirieron que no tuviera más hijos, que iban a nacer con muchos problemas y que lo mejor era esa recomendación del doctor. Pero mi mamá ya estaba embarazada de mí y decidió seguir adelante con el embarazo. Y entonces cuando nací me pusieron Isaac, que significa alegría, sonrisa, porque ella dice que le regresé esa felicidad otra vez. Por eso te llamas Isaac. Mm. ¿En qué momento descubriste que podías destacar en la danza clásica? En realidad es algo que no era muy consciente yo porque entrenaba en mi casa, no tenía puntos de referencia de cierta manera, no teníamos YouTube en ese entonces, era todo con algunas historias que mi papá me contaba de pasos técnicos que sus compañeros hacían, que él hacía, hasta que salí a hacer competencias internacionales, que empecé a conocer a otros niños de mi edad y me di cuenta que tenía un nivel técnico mucho más desarrollado que el de ellos y eso era lo que les sorprendía mucho. Y finalmente, creo que cuando fui a Cuba con 14 años, que fui a la competencia internacional, es un festival que lleva haciéndose mucho tiempo ahí, donde en realidad van muchos de los mejores estudiantes del mundo. Y me convertí en el primer extranjero en ganar medalla de oro como competidor ahí. Y ahí fue cuando me di cuenta que era bueno, que podía ir contra los mejores y que podía ganar. Ujú. Ujú. ¿A qué crees que se deba que Guadalajara es cuna de grandes deportistas como Lorena Mm. Ochoa, Guillermo Ochoa, Chicharito Hernández, Checo Sí. Pérez o de un bailarín de talla internacional como tú? ¿Qué tiene Guadalajara que se convierte en un semillero de gente destacada? Siempre tengo esa pregunta y me la cuestiono yo mismo porque obviamente somos un gran país, tenemos muchas realidades y supongo que tiene que ver, por ejemplo, en mi experiencia propia, tiene que ver mucho con el núcleo familiar en mi experiencia propia, que yo tenía a mi padre como mi maestro en mi casa, que hay un entorno muy familiar y muy conectado todavía, me van a matar en Guadalajara, pero todavía muy provincial de cierta manera. Y yo creo que eso permite a las personas adentrarse en sus hobbies o en sus pasiones un poquito más que en una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, que si quieres ser competitivo tienes que estar despierto a las 4 de la mañana y es todo una rutina mucho más demandante física y emocionalmente que en una región como la de Guadalajara. Todo esto es mi impresión personal, no tengo pruebas de nada. Pero, por ejemplo, cuando yo era niño, yo estaba yendo mucho al CODE también, porque estaba en tiro deportivo, estuve en la selección Jalisco, también hacíamos artes marciales y muchos de mis hermanos que dejaron el ballet y tomaron otros deportes, por ejemplo, pues, unos iban a la gimnasia, otros iban al tenis. Había esta costumbre también de los niños, de las familias, de practicar deporte, de tomarse el tiempo en la semana para dedicarse a estas situaciones. Yo supongo que la vida diaria es un poco más amable también que las grandes ciudades, entonces eso da más posibilidades. Entendí bien que dijiste que tu papá fue tu maestro, ¿lo dices en términos Sí, fue académicos? mi maestro de ballet y mi mamá fue nuestra tutora académica. Mi mamá era profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ella fue ingeniera industrial. Eso fue lo que estudió y cuando empezaron a tener todos estos hijos, 11, encontraron con un dilema. Ellos no tenían muchas posibilidades económicas, no querían mandarnos particularmente al sistema de educación pública, les parecía que no era el mejor entorno para crecer como niños en ese momento y querían también ellos educarnos de una manera diferente. Mis padres siempre nos trataron a nosotros y nos hablaron a nosotros como adultos y siempre nos hicieron mucho hincapié en esa como responsabilidad que tienes
al haber nacido, de dignificar tu existencia de una manera u otra, ¿no? De trabajar por el bienestar que vaya más allá de tus propias necesidades. Y entonces nos educaron con esos principios muy, muy claros y muy arraigados. Y también nos dieron mucha libertad de aprender cosas que a nosotros nos interesaban. Por ejemplo, tengo mi hermana Emilia con la que trabajo era fanática de la política desde una temprana edad. Pues, con mi papá discutían y estudiaba los diferentes modelos de gobernanza, se leyó todos los libros más importantes, por no decirlos públicamente, ¿no? En el ámbito político, y así me pasó a mí también con el ballet. Yo tenía la libertad de aprender tanto como yo quisiera aprender y de pasar la mayor cantidad de tiempo que yo quisiera dedicarle al ballet. Había veces que la clase duraba 4 horas y mi mamá tenía que venir a decirnos, oigan, ya llevan 4 horas aquí, descansen un ratito. Y entonces esa manera de crecer nos dio mucha libertad a mis hermanos y a mí de poder encontrar también algo que nos apasionara, de buscar una manera diferente de vivir la vida. Y ese cuestionamiento ha sido fundamental para mí en todas mis decisiones, porque uno me ha dado la certeza que vale la pena dedicarte a lo que te apasiona, porque en mi caso fue un caso de éxito, Claro. donde obviamente tenía el apoyo familiar, todo el respaldo que era necesario para dedicarme a algo tan aislado, de cierta manera, en un país como México, pero también esos principios que mis padres nos daban con este modelo de enseñanza donde la responsabilidad era propia, donde había un compromiso con el trabajo, donde promovían mucho la integridad con lo que estabas haciendo. Y mis papás básicamente me dijeron, tú puedes hacer cualquier cosa que quieras, estamos seguros que vas a tener éxito en todo lo que hagas, siempre y cuando apliques estos principios fundamentales para todo en tu vida. Y entonces eso me dio una certeza que no muchos niños mexicanos tienen, que todo es posible, independientemente de sentirme limitado económicamente o de sentirme diferente porque no iba a una escuela regular o de sentir que era raro que mi papá fuera bailarín de ballet o que yo quisiera ser bailarín de ballet, sino que me dio una visión de la vida muy, muy amable, muy positiva, muy congruente eventualmente, porque finalmente me dio esa certeza de que yo tenía el control de mi futuro y que eran mis herramientas las que podían construirlo, ¿no? Y Claro. las herramientas eran muy claras. Entonces yo agradezco muchísimo a mi papá y a mi mamá que hayan sido valientes. Y la verdad es que nosotros fuimos niños bien felices porque teníamos a nuestros padres, podíamos hacer amistad entre nosotros, teníamos amigos también cercanos que de cierta manera intercambiaban clases de pintura por clases de ballet con mis papás y cosas así. Entonces hicimos una comunidad muy bonita y agradezco haber vivido la vida de esa manera. Y después de ese método original, novedoso de educación, ¿qué tan difícil fue salir de ese entorno y descubrir todo lo de afuera? Pues afortunadamente mis padres y mi mamá en lo particular en este sentido se aseguró de que hiciéramos el sistema abierto de la SEP, entonces presentábamos nuestros exámenes, todos nos certificamos y curiosamente, por ejemplo, mi hermano Esteban terminó la secundaria cuando tenía 12 años, una cosa así, y terminó la preparatoria cuando tenía 14, porque podías ir de cierta manera a tu propio ritmo. Sí, Entonces, eso agradezco que mi madre lo haya hecho porque después cuando mis hermanos querían probar algo diferente, querían ir a la universidad, tengo dos hermanos que fueron al ITESO, tenían que ganarse la beca o por sus capacidades académicas o por un deporte o cosas así. Entonces nos dieron las herramientas adecuadas para encontrar un camino en la vida y creo que eso fue lo fundamental, que no nos dijeron todo lo demás está mal o todos los otros modelos no funcionan o esta es la única manera de hacer tu vida, sino que cuando vino el momento de tomar decisiones, yo tomé la mía a los 12 años de irme a estudiar a Filadelfia, también me apoyaron en eso y confiaron en que lo que ellos me habían enseñado me iba a acompañar para los años más difíciles, ¿no? De claro. nuestra carrera. Hablando de la práctica del deporte, el karate que Mm. practicaste y la danza que practicas actualmente, ¿tienen alguna conexión? Todo que ver, porque en realidad yo quería ser karateca, yo estaba en taekwondo y había estudiado también Lima Lama y estaba a punto de entrar a estudiar, quería aprender kung fu y me gustaba por la disciplina y la fisicalidad.
Pero después, y curiosamente en ese momento, yo ganaba todas las competencias de karate y había perdido 2 competencias de ballet consecutivas, de cierta manera. Entonces mi maestro de karate me decía, pues lo tuyo es artes marciales, vente aquí. Era interesante, a mí siempre me fascinó como lo que sucede en una competencia cuando estás peleando con alguien, como Sí. todo el tema psicológico detrás de eso, tus emociones, tu fisicalidad, es toda una estrategia. Estaba fascinado con todo eso, pero cuando empecé a trabajar en el ballet ya más técnicamente, se conectó lo artístico también, lo emocional, me di cuenta que las posibilidades en el ballet eran infinitas, de cierta manera, para seguir descubriendo esta forma, ¿no? En el karate, de cierta manera, ya no es que haya llegado a mi límite ni remotamente, porque tenía 13 años cuando estaba en eso, pero sí había encontrado una cierta mecánica ya y se estaba convirtiendo en algo repetitivo. De cierta manera, si no era una competencia, si no era un combate, ya yo no encontraba ese estímulo que me daba el ballet al descubrir tu cuerpo de una manera diferente y la posibilidad también de llevar tu cuerpo al límite a través de la técnica clásica me emocionaba. Yo quería saber qué tanto yo podía lograr hacer que nadie más había hecho antes, ¿no? Entonces, por eso a los 13 años probaba hacer 3 giros en el aire, hacía 15 piruetas, hacía lo más que podía. Y de cierta manera eso se ha ido, ha sido una constante en mi carrera y es una de las razones por las cuales he tenido una carrera tan larga y tan estable de cierta manera, porque me he exigido no perder esa curiosidad, ese lado, ese gusto y ese deseo también por llevar mi cuerpo al límite, porque también sé que eso se acaba y una vez que empieza a decaer tu cuerpo, ya nunca más vuelves a sentir esa libertad física en el escenario, ¿no? Y el día que eso pase, ¿qué piensas hacer? Ese es mi problema, que tengo demasiadas cosas que quiero hacer, ¿no? O sea, tengo una serie de cosas que siento que son mi responsabilidad hacer, otras que son mi gusto y otras que son un cierto sueño que me gustaría cumplir. Por ejemplo, ahora en septiembre empiezo en Harvard a hacer un programa en Harvard Business School. Ujú. Entonces, ese es lo que me gustaría hacer. Me gustaría en algún punto poder hacer algo completamente diferente. Sí que tenga que ver con las artes, pero no particularmente el ballet. A mí me parece que hay una necesidad muy grande en las industrias creativas de encontrar diferentes modelos de negocio, de encontrar una manera diferente de operar este tipo de proyectos y este tipo de industrias. He estudiado 7 años ese tema en Inglaterra. Después las cosas que siento que me apasionan, pues son temas que ver con el ballet, con crear oportunidades para que otros niños puedan vivir las experiencias que yo he vivido, que nuestro país pueda cambiar a través de las industrias creativas, de la creatividad, del ballet, de todo esto. Me parece que es, recae también en lo de la responsabilidad. Es casi una responsabilidad para mí el no dejar a un lado el ballet ni este trabajo que llevo encaminado. ¿Qué tan demandante es tu profesión? Yo creo, en mi punto de vista y con la experiencia que he tenido, que es como cualquier otra profesión que requiere de especialización, donde también tu progreso depende de tu compromiso, de tu responsabilidad con tus habilidades, Ujú. con tu profesión. Entonces, yo he tenido la fortuna de conocer desde deportistas de alto rendimiento hasta pilotos de Fórmula 1, cantantes, de todo tipo de. Antes, claro. Y me da mucha curiosidad siempre encontrar los puntos en común, las cosas que compartimos como profesionales. Y una de ellas es ese compromiso y ese deseo por no parar, de cierta manera, por utilizar tu tiempo y tus capacidades para ver a dónde puedes llevar tu profesión. Sí. Entonces, es demandante, también es contradictorio porque en mi punto de vista, una profesión que requiere de tal especialización te limita a un montón de cosas también. Te limita a no desarrollar otros intereses, te limita, lo decía Einstein clarísimo, ¿no? Que a mí no me gusta decirlo tal cual lo decía porque era un poco duro, pero decía,
te limita a ser un completo ignorante en todo lo demás, ¿no? Entonces a él le frustraba mucho que los científicos de sus últimos años se habían especializado en quantum physics o cosas así muy específicas. Y a él le parecía importante que se complementaran de otros temas, porque él decía que la solución igual la encuentras buscando algo más, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy, muy consciente de eso y he tratado de sí especializarme en el ballet y afortunadamente he logrado cumplir mis sueños en ese sentido, de desarrollarme mi técnica y artísticamente de una manera muy especial en eso, pero me he permitido eh, conocer otras industrias. Me gusta mucho la producción, me gusta mucho lo que hacemos con Despertares, me gusta mucho entender gobernanzas, políticas públicas, me gusta mucho la economía que conlleva, que va muy de la mano de las industrias creativas. Entonces, me he metido a todo, me he metido hasta actuación, he hecho un par Sí. de películas, he hecho series. Entonces, supongo que lo que estoy persiguiendo es una vida plena. Y cada oportunidad trato de desarrollarla al ¿Te máximo. gustas como actor? Es difícil decirlo porque no puedo ser objetivo. Em, Creo que la primera película que hice con Saura y con Vittorio Storaro me quedó muy mal particularmente. Creo que fue un proyecto que no particularmente lo hice para hacerlo bien. Eh, lo hice porque lo consideré un gran honor trabajar para alguien como Carlos Saura y Vittorio Storaro, aparte de un elenco fantástico. Yo había sido fan y sigo siendo fan de su trabajo, del Carmen que hizo con Antonio Gades, es de mis favoritos, Bodas de Sangre, lo mismo. Ujú. Entonces para mí era fascinante poder ser incluido en un proyecto como este y sobre todo porque la invitación vino de él. Fue una experiencia muy compleja. Tuvimos bien poquito tiempo para coreografiar, para ensayar. De hecho, no ensayábamos más que el día que filmábamos la escena y ¡prum! Entonces, durante ese proceso yo estaba compartiendo créditos con Manuel García Rulfo, que es muy amigo de Manolo Caro, que es uno de mis mejores amigos. Y entonces Manolo me escribía y me decía, tengo una serie, me gustaría que lo hicieras, ¿cómo te estás pasando la experiencia? Y a la vez Manu le decía, Manolo, te va a decir que no, obviamente no, si esto es una experiencia muy diferente y pues estamos todos trabajando todos los días, pero es una experiencia incierta de cierta manera. Y finalmente cuando me manda el guión Manolo y lo leo, me gusta mucho el personaje, me gusta mucho el elenco, compartir créditos con otra gran amiga mía que es Ceci, me llama mucho la atención y, y le dije que sí precisamente porque era el primer proyecto que llevaba el ballet clásico a una plataforma como Netflix. Y entonces con esa idea nos entusiasmamos los dos y lo hice. Y la experiencia fue fantástica y no pude ver el resultado final hasta yo creo que hace un año que lo volví a ver y me ha gustado cómo ha madurado ese proyecto. Me parece que tiene un valor artístico importante, la historia está muy bonita, tengo grandes recuerdos, pero no termino de entender si me quedó bien o mal. Y dentro de eso viene Michel Franco y me ofrece una Ah, ok. película con Jessica Director Chastain, también, sí. director, Ujú. y me encuentra precisamente en Despertares, en una fiesta que estábamos haciendo, y me dice, ando buscando un personaje así, etcétera, etcétera. Me dice, no te prometo nada, no sé si es para ti, pero piénsalo, y si en algún punto llegamos, te mando el guión. Y me mandó el guión y era un guión complejísimo, era el protagonista de la película y finalmente me animé a probar y fue una experiencia como ninguna que he tenido en el ámbito profesional. Creo que artísticamente siempre estar en un entorno donde todos los que están involucrados en un proyecto quieren que suceda de la mejor manera, son expertos, es un privilegio y eso me ha pasado en mis tres experiencias en la interpretación, entonces no las puedo juzgar desde fuera por su interpretación, las juzgo por lo grande que fueron para mí, por lo que aprendí dentro de Claro, esas experiencias y también por el privilegio de trabajar con maestros en lo que hacen. claro. Cuando estás fuera de México, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? Supongo que cierta familiaridad y amabilidad con la que nos tratamos todavía. La calidez mexicana. La calidez humana todavía está muy presente en nuestra sociedad, afortunadamente, independientemente de los problemas que podamos tener. Creo que hay unas características Sí. muy, De muy, dulzura en el trato. claro, y aparte genuinas.
Sí, sí, las una forma de personas. ser, claro. Entonces, eso es lo que extraño. Yo, curiosamente, regreso, por ejemplo, cuando vivía en Londres, regresaba a Londres y era, me duraba como 2 semanas la amabilidad esta. Isaac, ¿qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar en tu vida? Yo creo que tiene que ver con haberme ido de México tan chiquito, de cierta manera, porque pasé 2 lesiones graves en mi espalda, donde de repente la identidad de bailarín se veía cuestionada, y lo había dejado todo de cierta manera, por ser bailarín, entonces sentía una gran pérdida en ese momento. Falleció uno de mis hermanos en un accidente de coche en esas fechas también. Em, Sí, esa distancia que inevitablemente se crea entre la familia cuando no estás presente todo el tiempo. Creo que eso ha sido lo más difícil, que finalmente lo he entendido como un proceso de mi vida, que me ha forjado también ciertas cualidades que aprecio tener. Pero eso ha sido difícil. ¿Podrías describir lo que sientes al bailar? Yo creo que no, porque me gustaría de hecho prestar mi físico para que la gente lo pudiera entender, porque es algo bien extraño, el proceso justo antes es horrible, está lleno de dudas, de cuestionamientos, eh, de, de emociones como muy esenciales de la condición humana. Sí, sí. Entonces, es un proceso como de tienes que domarte a ti mismo antes de entrar al escenario, domar tus inseguridades, tus miedos, tu ego, todo lo que pueda estorbar. Y después está el lado físico, que tienes que estar en buen estado físico, que eh, las condiciones para tener una gran función raramente suceden. Entonces, el enfrentar todos estos retos te pone en un estado mental muy extraño, pero cuando llegas a dominar a callar todo eso y llegas a estar en el escenario con libertad absoluta y dominio total de tu persona y de tu físico, es algo que, por lo cual merece la pena vivir, de cierta manera, ¿no? Es algo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de lograr esos sentimientos y esa libertad si estamos dispuestos a entrenarnos, a llevar nuestras capacidades al máximo. Exacto. Y curiosamente yo hablo con otros amigos y les digo, bueno, cuando tú estás manejando el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo, ¿qué sientes cuando manejas el carro? Y cuando me lo describen es algo muy similar. Te entregas a un ritmo, a una dinámica, a una inercia, a un estado que se va fuera de tu control, de cierta manera, y se convierte en un instinto donde eres completamente libre, ¿no? Y hay un ritmo y una conexión eh, con el estar vivo que no se puede replicar de otra manera. El revoloteo de este mosquito es la señal de que ya estamos a Sí. punto de terminar, Isaac. Te preguntaría por último, ¿qué tan sensible eres? Bueno, yo estoy en el negocio de los sentimientos, ¿no? Yo supongo que para poder ser bueno en lo que hago necesito estar cómodo con exponerme emocionalmente todo el tiempo y tener la capacidad de ser empático con los personajes con los que hago, pero también con mis entornos, con las personas con las que trabajo. Creo que un profesional eh, en mi industria o más que nada en la interpretación, Ujú. eh, Interesante. necesita usar sus sentimientos y estar en una sintonía y permitírselo también. Y de hecho, creo que eso es lo que más ha cambiado en los últimos años en mi relación con mi profesión. Hay todo el labor cotidiano de físico y extenuante, pero también me he dado mucha más libertad de sentir y de vivir cada movimiento, cada paso, de una manera mucho más emocional, mucho más personal de cierta manera. Entonces yo soy como un camarón pelado, ¿no? Que va por la vida exponiéndose a la mayor cantidad de sentimientos posibles para entenderme mejor. Un auténtico torbellino de sensaciones, Me emociones. gusta vivir la vida de esa manera porque finalmente
es esa vida plena que ando buscando, ¿no? Claro. De entenderme. Isaac, muchísimas gracias por esta conversación. Un placer. Que te vaya muy bien. Gracias. Heme aquí con Isaac Hernández.